Crónicas. Ya lo vimos en Historia del Libro, la Lectura y la Edición, ya lo hablamos un poco también en la materia edición 1. Lo cierto es que el siglo XIX es el siglo del auge del periódico como medio de comunicación, y esto tiene que ver con, ya lo habíamos dicho, planteado también, con la separación del espacio público y el privado, y entonces el espacio público necesita una circulación de la información, hay un ser público, hay una vida pública tras las fronteras de la casa, digamos, y hay asuntos de la vida pública que se tratan en el periódico. Justamente esta división entre la esfera pública y la privada, esta distinción, impacta en la forma de decirnos, porque aparece un discurso objetivo, el discurso de la ciencia, ¿no? El discurso racional, positivista, de la ciencia, de la filosofía, un discurso que intenta conocer la verdad, y un discurso al mismo tiempo subjetivo, que tiene que ver con las emociones y con, en todo caso, los puntos de vista, ¿no? O sea, hay una verdad, hay un paradigma que tiene que ver con que hay una verdad objetiva, existe lo real, y luego hay acercamientos o miradas subjetivas sobre esa realidad. En el siglo XIX, en este paradigma científico, racional, la búsqueda de la objetividad es un objetivo muy importante, es algo realmente relevante a perseguir para poder acercarnos de esa forma a lo real, ¿no? El conocimiento verdadero, a lo real, nos acercamos a partir de un pensamiento objetivo. Y todo ese discurso, entonces, ya traspasado al ámbito no de la biología, sino de las ciencias sociales, en todo caso, se va a dar, ¿no? Esa narración de la historia en vivo se va a dar en el periódico. De ahí es que el periódico busca o pretendería, o se pretende al menos el pacto, vamos a ser concretos, el pacto de lectura. El periódico es el pacto de la verdad, de que lo que se lee es verdad. En este sentido, hoy, siglo y medio, 2 siglos más tarde, podemos analizar que todo es una construcción. La verdad también es una construcción. Pero en el siglo XIX había una aspiración de verdad, de que la palabra dicha sea una palabra verdadera, y en este sentido no pensarlo como una confrontación de discursos, por lo menos a nivel de pacto de lectura, insisto, sino como, bueno, esta es la verdad. Por supuesto que en el siglo XIX había grandes mentes y entendían perfectamente el manejo de la subjetividad también. En este sentido, en una subjetividad ampliada, vamos a pensar que hay periódicos de partidos políticos, periódicos diseñados para convencer, para llevar la verdad según un actor político importante. Si ustedes leen de cómo el hambre me hizo escritor,
un texto de Lucio B. Mansilla que es maravilloso, maravilloso. Ahí aparecen muchas cosas de estas. Aparece, por ejemplo, las intereses en pugna y cómo la necesidad de hacer un periódico era una forma de conquista sobre la circulación del discurso, la circulación de las ideas, la imposición de una verdad. Uno de los periódicos de la Argentina más conocidos, más formato de revista que de periódico, fue El Mosquito. El Mosquito es prensa satírica. Ellos se definían a sí mismos como la fábrica argentina de fama, datos para la historia y conservas para la posteridad. Realmente un producto periodístico que hacía justamente de la sátira, ¿no? Una forma de acercarse, de sentar posiciones y de ir escribiendo también la historia, ¿no? Un discurso crítico fuerte. Esto no es un fenómeno tan extraordinario. La prensa española fue altamente satírica, tuvo grandes autores de esa sátira política. Con sátira no me refiero a ficción, no es ficción, sino un trabajo humorístico que tiene que ver con cierto, lo que hoy llamaríamos cierto sarcasmo, donde se ven ridiculizados, esa es la sátira, ¿no? Se ridiculizan a actores públicos importantes. Ya digo, en esto hay una tradición que viene de la literatura. Cuando ustedes se acuerdan, debieron estudiar en la escuela El Lazarillo de Tormes, que es una obra que tiene que ver con cierta sátira, con cierta mirada sátira, donde se van como mostrando los detrás de escena de determinados personajes más o menos icónicos en la sociedad. Y bueno, de esto hay mucho. Ya les digo, es una tradición española fuerte que tiene impacto acá en la Argentina, ha tenido y sigue teniendo hoy grandes plumas. Por ejemplo, en la tapa del mosquito que vemos en esta imagen, ustedes van a ver una imagen de Sarmiento, como si el dibujo estuviera mal hecho, ¿no? Señalando un busto de Darwin. Esta tapa tiene que ver con el homenaje que se hizo a Darwin en el Teatro Nacional, y quien presentó fue justamente Sarmiento, un personaje para la Argentina muy importante, que fue presidente, pero que además es quien arma la ley de educación, quien llena de escuelas y de bibliotecas la Argentina, pero también alguien con una mirada muy compleja y por otro lado muy discriminadora de pueblos originarios, de los gauchos, en fin, tenía sus lado A y su lado B. En este caso, abajo, el epígrafe de este dibujo dice: ¿a quién se podría haber elegido mejor para demostrar con qué razón ha dicho el ilustre naturalista que el hombre desciende del mono? Y si habrán visto, justamente esta figura de Sarmiento tiene las patas más cortas, flexionadas, las patas dije justamente, porque está imitando, ¿no? Esta figura, la figura imita a un mono, a un simio, los brazos largos. Bueno, esta es una de las tantas formas en las que el mosquito tenía un ilustrador muy conocido,
y justamente juegan tanto desde la imagen como desde los textos y las diferentes notas que traía con este tratamiento todo el tiempo satírico, ¿no?, de las personalidades públicas. El editorial, que es uno de los géneros del periódico que se desarrolla también en ese momento, el editorial plantea una mirada, desde una mirada concreta, con cierto grado de, a veces, de argumentación, pero subjetiva, de alguien que se identifica con un nombre y que de alguna forma es una de las voces que al menos ese periódico elige mostrar. No quiere decir que sea la voz del periódico, es la voz de alguien, pero una voz que autoriza el periódico a que circule. En este caso, la imagen con la que de hecho abrimos este video es la de el editorial que en forma de alegato escribió Émile Zola en 1898 y fue publicado en la primera tapa, en la primera plana del diario La Aurora de Francia, en defensa de el capitán Alfred Dreyfus. Tenía este texto de carta abierta al presidente de Francia, por entonces Félix Faure, y decía algo así: yo acuso al teniente coronel Paty de Clam como laborante, quiero suponer inconsciente, del error judicial y por haber defendido su obra nefasta 3 años después con maquinaciones descabelladas y culpables. Acuso al general Mercier por haberse hecho cómplice, al menos por debilidad, de una de las mayores iniquidades del siglo. Yo acuso al general Villot de haber tenido en sus manos las pruebas de la inocencia de Dreyfus y no haberlas utilizado, haciéndose por lo tanto culpable del crimen de lesa humanidad y de lesa justicia, con un fin político y para salvar al Estado Mayor comprometido. Acuso al general Boisfedre y al general Gons por haberse hecho cómplices del mismo crimen, el uno por fanatismo clerical, el otro por espíritu de cuerpo, que hace de las oficinas de guerra un arca santa, intacable. Acuso al general Pellieu y al comandante Ravary por haber hecho una información infame, una información parcialmente monstruosa, a la cual el segundo ha labrado el imperecedero monumento de su torpe audacia. Acuso a los 3 peritos calígrafos, los señores Bellhomme, Barinard, Couard, por sus informes engañadores y fraudulentos, a menos que un examen facultativo los declare víctimas de una ceguera de los ojos y del juicio. Acuso a las oficinas de guerra por haber hecho en la prensa, particularmente en Leclerc y en Lecho de París, una campaña abominable para cubrir su falta, extraviando a la opinión pública. Y por último, acuso al primer Consejo de Guerra por haber condenado a un acusado, fundándose en un documento secreto, y el segundo Consejo de Guerra por haber cubierto de esta ilegalidad, cometiendo el crimen jurídico de absolver conscientemente a un culpable. No ignoro que al formular estas acusaciones arrojo sobre mí los artículos 30 y 31 de la Ley de Prensa del 29 de julio de 1881 que refieren a los delitos de difamación y voluntariamente me pongo a disposición de los tribunales. En cuanto a las personas a quienes acuso, debo decir que ni siquiera las conozco, ni las he visto nunca, ni siento particularmente por ellas rencor ni odio. Las considero como entidades, como espíritus de maleficencia social, y el acto que realizo aquí no es más que un medio revolucionario de activar la explosión de la verdad y la justicia. Solo un sentimiento me mueve, solo deseo que la luz se haga y lo imploro en nombre de la humanidad, que ha sufrido tanto y tiene derecho a ser feliz. Mi ardiente protesta no es más que un grito de mi alma. Que se atrevan a llevarme a los tribunales y que me juzguen públicamente. Así lo espero.
Leído esto, me parece que es muy claro que el tipo de texto que es una editorial, este es un fragmento nada más, es por supuesto la parte final, previamente contó los hechos desde su mirada, argumentó, presentó sus diferentes herramientas para generar esa argumentación, diferentes argumentos, pero es claro que hay una voz subjetiva, una mirada subjetiva que hace un análisis, que intenta ser objetivo, pero que intenta mostrar culpabilidades, exonerar a unos, mostrar responsabilidades de otros. La crónica, que es el género al que vamos a apuntar para trabajar en estas semanas, la crónica periodística, se propone como el relato de hechos ocurridos en una sucesión temporal. Tenemos que entender que lidia o está ahí en vecindad con otros géneros periodísticos como el editorial, pero que también puede contar hechos, pero ahí será desde una mirada diferente, con géneros como el folletín, que es la novela incorporada por partes que se iban entregando semana a semana en el mismo periódico, y de alguna forma se tiene que ir diferenciando y construyendo ahí una forma de contar propia del género crónica. Siempre el que cuenta es un cronista que está autorizado. Puede estar autorizado porque estuvo ahí, ¿no? La idea del narrador testigo. En este caso, no es un narrador de ficción, digamos, también en la literatura se usa el narrador testigo, sino que es el narrador de los hechos que se cuentan como una verdad objetiva, ¿sí? A partir de que el cronista lo sabe porque estuvo ahí, porque lo vio o porque tiene suficiente información recabada de fuentes para poder dar cuenta de esta crónica. Pero este relato sigue siempre una linealidad. Esta es otra de los rasgos que identifican a la crónica en el siglo XIX. Entonces hay una palabra autorizada, en general, justamente por ser testigo o poder dar testimonio o tener testimonios de primera mano de los hechos, la narración de esos hechos intenta o se propone ser una narración objetiva donde no aparece la subjetividad de este cronista, sino que simplemente, igualmente dentro del pacto de lectura, propone contar lo que vio, ¿sí? En este sentido, justamente cómo se genera este efecto de objetividad también con la linealidad en el relato. O sea, este rasgo del género está en función, o cada uno de estos rasgos del género están en función de apoyar fuertemente este relato de la verdad, de lo ocurrido. Aún todavía durante el siglo XIX, ustedes saben que al aparecer esta idea de los puntos de vista, en la literatura, en la ficción, esto se ve con la aparición de los personajes, ¿no? Los diferentes personajes contando sus verdades. Y esto tendrá a principios del siglo XX, dentro de las vanguardias, llegará a su cumbre, ¿no? Con incluso los discursos internos
ya no solo las voces de los personajes o el narrador hablando de lo que dice, sino diferentes personajes haciendo discursos internos que se mezclan con sus ideas, sentimientos, etc. Yo siempre recomiendo mucho de William Faulkner, Mientras agoniza, o Mientras agonizo, búsquenlo, ahora no me lo acuerdo bien el nombre, un título, bueno, un libro, una obra maravillosa que está toda construida a partir de discursos internos de una cantidad de personajes a lo largo de un día, en lo previo de un hecho, durante ese hecho y a posteriori. Pero también los vieron en historia del arte, ¿no? Cómo las vanguardias van deconstruyendo esa, digamos, se pasa del fresco en el siglo XIX a ir hacia lo subjetivo, o sea, del fresco que muestra un paisaje, que narra también muchas veces, no solo describe, sino que muchas veces narra una escena, a discursos más como los impresionistas o los expresionistas, más pasados por la subjetividad, a la idea de mostrar todos los puntos de vista sobre una persona o un objeto en el cubismo, ¿no? Cómo se va trabajando justamente con esta ruptura sobre la objetividad. Y todo este trabajo, en todas estas formas que tienen que ver con el arte, terminan también haciendo eclosión en el fin de la objetividad en todos los relatos, inclusive en aquellos que se creían que su aspiración era la objetividad, como en el periodismo. Ahí es cuando aparece el nuevo periodismo, lo que se llama el nuevo periodismo, la corriente, habrán oído hablar de Truman Capote, la corriente de Rodolfo Walsh, de quien vimos el prólogo en la materia, el prólogo a Operación Masacre, que es maravilloso. Ese prólogo es tan lindo. Bueno, ese prólogo nos muestra una forma de contar los hechos que está donde el periodista o el cronista ya no puede contar. Justamente Rodolfo Walsh ahí cuenta, ¿no?, cómo se rompe esa expectativa de objetividad, cómo él ya no puede volver al bar a seguir jugando al ajedrez y escribir relatos policiales de vez en cuando. Como todo, como él está en la escena. Él influye en la escena y él necesita comprometerse con la escena, comprometerse con eso que quiere contar, comprometerse con los hechos, perder en algún punto la objetividad para armar una verdad subjetiva, mostrando desde dónde se narra. Entonces, la objetividad está en ser transparente, o mejor dicho, opaco en realidad, con la posición que se tiene. Contar desde la posición, dar cuenta de esa posición, decir que existe y por lo tanto construir un relato con una verdad diferente, con un trabajo sobre la verdad diferente. Así es como la crónica en el siglo XX va tomando otros rasgos. Ahora, como decíamos recién, hay un cronista comprometido, no un cronista objetivo ni testigo. Es testigo, pero sabe que no hay forma de contar el relato si no es desde su subjetividad. Lo único que esa subjetividad está esclarecida, está expuesta.
Y el relato puede no ser lineal, pero sí va a ser un relato ordenado. Acá importa no necesariamente que haya una linealidad total, porque ya estamos en el siglo XX y como decíamos hace un rato, entre las cosas que pasaron y las vanguardias, hubo la ruptura de la necesidad del relato lineal en la narración. Entonces hay otra expectativa y hay otra forma de construir, pero sí hay un relato ordenado y claramente tiene que poder identificarse causas, efectos, ¿no? O sea, ahí hay una pretensión de objetividad en todo caso, pero que está trabajada desde el orden del relato y desde mostrar desde dónde se habla. Ahora quiero que hablemos un momento del texto de Taller de Periodismo y Literatura de Martín Caparrós. Ustedes vieron que este es un texto que fue producido para un taller que el periodista Martín Caparrós dictó en la Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano de García Márquez. Este texto fue producido en 2003, entonces estamos hablando que fue posterior, muy posterior a lo que es el desarrollo del nuevo periodismo. Un poco da cuenta, si ustedes lo leen en detalle, van a encontrar que da cuenta de esta transformación que tuvo el periodismo a partir de Walsh, de Truman Capote y otras grandes plumas. Y por supuesto de todas esas transformaciones de las que estuvimos dando cuenta. Es interesante porque si bien él va a hablar de la primera persona, del relato en primera persona, ¿no? Y es el primer rasgo que resalta de la crónica en estos años, ya en el siglo XXI. Lo cierto es que la primera persona también estaba muchas veces en los textos y en las crónicas del siglo XIX, pero tenía, como dijimos antes, esta idea de el cronista testigo dando un relato objetivo de los hechos. Entonces hay una calidad diferente en esta primera persona, como dice claramente acá, comprometido con lo que se está diciendo, ¿no? Esta necesidad de asumir la primera persona. Y acá nos vamos a meter en el tema de qué es lo verdaderamente objetivo, ¿no? Entonces él habla de una falsa transparencia, esa supuesta prosa objetiva que no da cuenta del punto de vista que siempre existe y de las intenciones, tanto del periodista como del medio. Lo que en todo caso aparece es este dejar de lado la neutralidad. No hay una pretensión de neutralidad. Vieron que venimos hablando en términos de pretensión, aspiraciones, a veces pactos de lectura, ¿no? A veces no es que las cosas sean así, sino que aspiran a ser de determinada forma. Entonces se van a medir en términos aspiracionales en una escala donde el ideal sería la neutralidad, por ejemplo. Bueno, no, ya no pasa más, ¿no? O sea, o algunos medios aún hoy siguen sosteniendo desde sus discursos una pretensión de objetividad o una supuesta aspiración de objetividad, y otros van a decir, la objetividad no existe, vos estás ocultando en realidad tu posición, entonces lo más sensato, ahí pasamos de la verdad a la sensatez, lo más sensato es mostrar efectivamente desde dónde construís tu relato. Por eso, cuando en el apartado ¿qué voy a contar?, dice, lo primero que hay que hacer es descubrir qué se quiere contar y desde qué punto de vista. Fíjense qué importante. O sea, qué se quiere contar son los hechos y lo siguiente a decidir es el punto de vista. Entonces esto está en el primer
paso antes de escribir una crónica. Y acá la otra cosa que quiero marcar es que esta oleada de periodismo ha levantado la crónica como género distintivo. Por eso es tan interesante. Por un lado, porque es uno de los géneros que ha tenido mayor evolución en estos 2 siglos, una evolución que se hace cargo y que refleja las transformaciones de la sociedad, pero también las del arte. Y al mismo tiempo, porque es en este momento un género estrella. Bueno, dejamos acá la clase de hoy.